Muy buenos días, estimados estudiantes. Tenemos hoy día trigonometría con el tema de resolución de triángulos rectángulos. Como su nombre indica, tenemos que tener un triángulo rectángulo, es decir, uno de los ángulos tiene que ser 90 grados. En la clase anterior hemos visto una especie de fórmula, ¿no?, para resolver. Primero que tenemos que escribir una fracción. Esa fracción en el triángulo rectángulo viene a ser una función trigonométrica, o sea, puede ser seno, coseno, tangente, cotangente, secante o cosecante. Veamos la primera pregunta donde nos dice determine y, este lado. ¿Cuánto vale y? Para eso nos ha dado dos datos. ¿Cuál es? La medida de este lado, que vale 2m, y el ángulo agudo. Siempre nos va a dar un ángulo agudo y un lado para poder calcular el otro lado, ¿no? Muy bien. Entonces acá, como repito, tenemos que escribir una fracción donde en el numerador siempre irá la incógnita y en el denominador el dato. Como dice determina y es nuestra incógnita, por lo tanto escribo y sobre, ahí está en el numerador. Y en el denominador va el dato, y el dato es 2m. Ahora, para el ángulo θ, y, como puede ver, es su cateto adyacente. Y 2m viene a ser su opuesto. Entonces acá estamos viendo adyacente sobre opuesto, que viene a ser cotangente. ¿Cotangente de qué? De θ. Entonces, segundo paso, ¿no? El siguiente sería que 12 me pasa a multiplicar al segundo miembro. ¿A quién? ¿Dónde está? ¿Dónde está cotangente de θ? De esta manera hemos encontrado el valor de y. Y vale 12m cotangente de θ. Así de simple. Pasamos a la número 2. Determine x. X es nuestra incógnita. ¿Cuáles son los otros dos datos? M, un lado, y alfa, un ángulo agudo. Muy bien, entonces mi incógnita va en el numerador, x, sobre el dato es, en este caso, m. Ahora veamos qué cosa es x sobre m para alfa. Primero que x es su cateto opuesto y m viene a ser su cateto adyacente. Entonces tenemos acá opuesto sobre adyacente, que vendría a ser en este caso tangente. ¿Tangente de qué? De alfa. Muy bien, siguiente paso, que x se queda en el primer miembro porque m va a pasar a multiplicar al otro miembro. Ahí está. Y la respuesta, tenemos que x va a ser igual a m tangente de alfa. Pasamos a la número 3. En la número 3 dice determine y, pero en la hojita, ¿no? en la hoja de la ficha que tenemos ya en la plataforma, acá no aparece 90. Yo lo he agregado, usted también va a agregarlo en la hojita, ¿no? Este 90 grados. Ahora, la pregunta es y. Esta es la incógnita, este lado. Repito, escribimos la fracción, en el numerador va la incógnita, y. ¿Y cuál sería el dato que voy a escribir abajo? 5m menos 1. 5m menos 1. Ahí está. Veamos qué cosa es y para θ. Opuesto. ¿Y qué cosa es 5m menos 1? ¿Qué es? Hipotenusa. Entonces acá tenemos opuesto sobre hipotenusa, y eso es nada menos que seno. Seno de θ. Entonces el siguiente paso, y igual a 5m, voy a ponerlo entre paréntesis, 5m pasa a multiplicar a seno de θ. Ahí está la respuesta. Pasamos a la número 4. En la número 4 yo veo un ejercicio más o menos trabajoso, pero no tanto así para nosotros. Veamos por qué. Para hallar un lado de un triángulo rectángulo debo tener dato, un lado y un ángulo agudo. A mí me piden calcular x y para ello me dan dos datos. Bueno, acá está alfa, pero alfa está en este triángulo rectángulo pequeño, agudo. Y n, que es un lado también que me da dato, pero es hipotenusa para el triángulo grande que estoy viendo aquí. Acá está 90 grados, por lo tanto n es hipotenusa. ¿Cómo encontramos? Para el triángulo grande yo tengo la medida de un lado. Me faltaría un ángulo agudo para el triángulo grande, para este grande, ya sea este de aquí o este de acá. Creo que si yo agrego un ángulo θ por aquí, con eso estoy diciendo que alfa más θ mide 90.
Y acá en este triángulo de abajo, aquí, estoy viendo que este ángulo es 90 grados. Y entonces estos dos tendrían que sumar 90. ¿Sabes qué va a poner acá? Alfa. ¿Sabes por qué razón? Porque acá ya dije que alfa más teta es 90. Acá está. Y entonces estos dos también tienen que sumar 90. Entonces teta, acá su complemento es alfa. Porque los dos son los que están sumando 90. Por eso que alfa debe ir acá. Ahora sí, en el triángulo grande ya tenemos los datos. Observa. Olvídate de este segmento. Bórralo mentalmente. Entonces nos quedamos con el triángulo rectángulo grande, donde tenemos un ángulo agudo y tenemos conocimiento de un lado. Ahora sí podemos encontrar x, porque diré x sobre el dato n. Esta fracción es una razón trigonométrica para alfa. Veamos por qué. Porque x vendría a ser su cateto adyacente para alfa y n vendría a ser la hipotenusa, solamente mirando el triángulo rectángulo grande. Entonces tenemos adyacente sobre hipotenusa, que vendría a ser coseno de ¿qué? De alfa, porque estamos trabajando con este ángulo alfa. Vas a multiplicar, x queda n coseno de alfa. Muy bien, de esta manera hemos resuelto. Pasamos a la número 5. Yo veo que en la número 5 algo de parecido tiene con la 4. Observa. Entonces yo voy a ahora poner acá alfa. Por lo tanto, aquí va a ir teta. Ahí está. Teta más alfa 90. Y teta más alfa acá también tiene que ser 90, porque acá ya estamos viendo que vale 90. Nos olvidamos de este segmento y nos quedamos con la grande, o con el triángulo grande. Ahí está, con el triángulo grande nos quedamos, porque esto ya estamos borrándolo mentalmente. Entonces, en el triángulo grande tenemos ángulo agudo teta y m, y nuestra incógnita x. Incógnita numerador, nuestro dato que sería m, y esto es, ¿qué cosa? Para el triángulo grande, x viene a ser su adyacente de teta. Acá está, es su adyacente. Y m en el grande, ¿qué viene a ser? Hipotenusa. Tenemos adyacente sobre hipotenusa, coseno de teta. Muy bien, x igual a, vas a multiplicar m coseno de teta. Muy bien, y pasamos a la número 6, donde nos pide cuánto vale DE. Este segmento DE. Te dije al principio que para hallar un lado de un triángulo rectángulo debo tener dos datos. Un lado de ese triángulo y un ángulo agudo. Entonces, yo, si me ubico aquí, porque ahí está mi incógnita, porque dice hallar DE. DE es mi incógnita. Entonces, debo conocer este lado, AD, o este lado, AE. Porque ya tengo un ángulo agudo, me está faltando un lado. Ahora, ¿cuál de estos podemos encontrarlo? AD. ¿Sabe por qué AD? Porque AD es exactamente igual a este. Si yo encuentro la medida de BC, esa misma medida va a ser también aquí. Porque, como ves, si es un triángulo rectángulo, entonces estos dos lados son iguales. Si encuentro este valor, lo llevamos acá y entonces ya tendríamos dato un lado. Vean, ahora, ¿este lado podrá encontrarlo? Sí. ¿Por qué? Porque para este triángulo rectángulo conozco un ángulo agudo alfa y m. Sí puedo encontrarlo. Entonces digo acá, BC, que es mi incógnita, que quiero encontrar cuánto vale, BC sobre dato m. Esto va a ser igual a BC para alfa es opuesto y m es hipotenusa. Opuesto sobre hipotenusa, esto es seno. Muy bien, ¿seno de qué? De alfa. De manera que BC hemos encontrado su valor. Va a ser m seno de alfa. Quiere decir que si BC vale m seno de alfa, AD también vale m seno de alfa. Reemplazamos aquí, ahí está. Entonces ya conocemos un ángulo agudo y este lado. Ya podemos encontrar DE. Entonces digo, DE sobre, que es mi incógnita, sobre un dato, que sería m seno de alfa. ¿Qué viene a ser DE sobre DE? DE para teta viene a ser su opuesto. Entonces, opuesto. ¿Y qué viene a ser este m seno de alfa para teta?
¿qué viene a ser? Su adyacente. Tenemos acá entonces opuesto sobre adyacente y ese es tangente. Les digo tangente. ¿Tangente de qué? De teta. Entonces yo paso a multiplicar. Me quedo con DE y esta expresión pasa a multiplicar al segundo miembro. Quedaría M seno de alfa que multiplica a tangente de teta. Muy bien, de esta forma hemos desarrollado también la número 6. Muchísimas gracias por su atención. Te recomiendo a repasar estos ejercicios una y otra vez. ¿Ok? Gracias.